Ya. Ok, amigos, vamos a iniciar nuestro entrenamiento de esta noche y tiene mucho que ver con la psicología del éxito o llamada también mentalidad empresarial, que como dice ahí es el secreto de los big players, ¿ok? O los grandes jugadores, no solo en los negocios, sino en la vida como tal, en los deportes. Ese es el secreto, el que define el 80% de los resultados. Y es un tema verdaderamente estratégico, ¿no es cierto? Quienes son buenos en las matemáticas o en el ajedrez, por ejemplo, es gente que maneja un control, un altísimo control de su psicología, de su mindset. Los grandes jugadores de póker, los grandes jugadores de ajedrez, los grandes traders, los grandes inversionistas, los grandes empresarios, tienen un altísimo control de su mentalidad porque es ahí en donde está 80% de los resultados que se definen. Entonces, es una pieza clave de este proceso, es nuestra mentalidad. Ahora, ¿de qué está formada nuestra mentalidad? Principalmente de 5 factores claves. Ahí están, 5 factores esenciales. El primer factor es el factor motivacional, ¿no es cierto? También tenemos el factor emocional, interpersonal, el factor riesgo y la determinación, ¿no es cierto? ¿Qué es un factor? Simplemente es un elemento que juntado con otro causan un efecto deseado, ¿ok? Entonces, vamos a analizar cada uno de estos factores que juntos causan un efecto llamado éxito, ¿ok? Entonces, el primer factor es el motivacional y este factor realmente determina el por qué mucha gente emprende y otra gente no emprende, ¿no es cierto? Es la parte motivacional o la palabra motivacional viene de motivos. ¿Y qué es lo que a la gente le da el motivo suficiente para salir de su zona de confort? Ya es un tema cíclico, ¿no es cierto? Es decir, ¿qué motiva a alguien que está con sobrepeso a ponerse en dieta y hacer ejercicio y bajar de peso? Es algo llamado dolor. Y el dolor es uno de los grandes motivadores, ¿no es cierto? El dolor es uno de los grandes motivadores. Cuando te duele, dicen que el dolor es más fuerte y motivador aún que el placer, ¿no es cierto? Que es el extremo opuesto, pero también es un motivador. Hay gente que hace las cosas o por placer y hay gente que hace las cosas por dolor. Entonces, dicen que es más fuerte o más motivante el dolor. Entonces, cuando hablo con este ejemplo de salud, ¿no es cierto? Si alguien que está con sobrepeso ya le empieza a doler algo, ¿qué es lo que hace? Va al doctor y el doctor le diagnostica e identifica un problema. ¿Por qué le duele? ¿Cuál es la causa del dolor en el estómago, donde quiera? Entonces, ahora se identifica el problema. Y entonces, identificando el problema, ahora tiene un motivo el paciente para bajar de peso. Ahora tiene un motivo mucho más fuerte que el estético para bajar de peso y para ponerse a dieta y para entrar al gimnasio. El motivo es que si no baja de peso está propenso a que le dé un infarto y se muera, ¿no es cierto? Entonces, es mucho más fuerte ese motivo al el tema estético, que vamos a decir sería el placer, ¿no? Hay gente que igual se pone a dieta y todo porque eso le da placer, eso aumenta su autoestima, etcétera, etcétera, ¿no? Pero el dolor ya es algo urgente, es algo que o bajas de peso ahorita o estás en riesgo de morir. Ah, perfecto. Entonces, lo que usted diga, doctor, mañana se acabaron las empanadas, se acabó el chorizo, se acabó todo esto. A partir de mañana, chao tabaco, chao esto, ejercicio, etcétera, etcétera. Entonces, son cosas radicales. Entonces, en la parte financiera se aplica lo mismo. Como digo, todo es cíclico. ¿Por qué alguien pasaría años con sobrepeso y no tomó las mismas decisiones? No se metió al gimnasio a tiempo, no bajó de peso a tiempo, no cambió sus hábitos alimenticios a tiempo. ¿Por qué? Porque en ese ciclo de su vida todavía no había suficiente dolor. Entonces, si no había suficiente dolor, la persona estaba tranquila en su zona de confort. Y hasta que se presenta el siguiente ciclo, en donde ya existe dolor y ahora el proceso que les mencioné. Ya empieza ahora nació el motivo. Lo mismo en todas las áreas de nuestra vida. Cuando alguien toma la decisión de empezar a emprender un negocio, es cuando hubo dolor, cuando ya le botaron el empleo.
Ah, ok. Entonces, mientras estaba en su zona de confort, estaba todo tranquilo, todo estaba lindo, ganaba su sueldo, tenía cómo pagar sus cuentas, pero y no tenía motivo aún para emprender un proyecto personal, un negocio, ¿no es cierto? No tenía el motivo, si todo estaba en orden. Ahora le despiden, ahora sí surge el motivo. Y dice, bueno, estoy en la calle, tengo que hacer algo. Entonces se desarrolla ese emprendedor que llevamos dentro y busca una solución. Entonces emprende algo basado en un motivo que ahora ya tiene, que es el estar en la calle. Entonces, como eso ya duele, como eso ya afecta a su economía, ahora tiene que tener ingresos, porque si no, no come, ¿cómo mantiene a su familia? Ah, ya, entonces ahora sí, vamos a buscar qué hacer. Entonces, vende el carro, vende la casa, hace alguna cosa, pero se monta un negocio para tener una fuente de ingresos. ¿Ok? Entonces, surgió un motivo, pero todo es un tema cíclico. Hasta que no llega el invierno, no tienes motivación suficiente para buscar una playa más segura. Entonces, así funciona el tema motivacional. Siempre tiene que haber primero un motivo para que la gente entonces dé el primer paso, ya sea placer o dolor. Generalmente va a ser una de las dos la que hace que tomes la decisión de dar ese primer paso. ¿Ok? Entonces, ese es un primer factor. ¿Ok? Y a toda persona le va a llegar su momento, le va a llegar su motivo. Algunos no hacen nada, son vagos en la vida hasta el día que tienen hijos. El día que tuvieron un hijo, nació el motivo. Dice ahora, o me estabilizo financieramente, me consigo un trabajo, o me monto un negocio, o hago algo de mi vida, porque no puedo dejar a mis hijos o a mi hijo sin sustento, ¿no es cierto? Entonces nació el motivo. Antes de eso no tenía motivos, era un vago que no me importaba si comía, dormía en un parque o se emborrachaba, no pasaba nada porque era soltero y no tenía nadie quien mantener. Pero desde que nació el motivo, ahora sí se puso las pilas. ¿Me explico? Entonces, siempre el primer motivo, digamos, el primer paso lo vamos a dar basado en un motivo. Entonces, el factor motivacional es clave y en algún momento nos va a llegar. ¿Ok? El factor, el siguiente factor es el emocional. El emocional tiene mucho, mucho que ver, sobre todo porque en esta jornada que iniciamos, cuando emprendemos un negocio, cuando emprendemos un proyecto nuevo, el factor emocional, de cierta manera, determina hasta dónde vas a llegar o qué nivel de presión vas a aguantar. Porque cuando tú entras en un nuevo proyecto y emprendes algo, tú estás iniciando una jornada en la que no sabes cómo es el camino. Tú no sabes cómo es el camino, cuáles curvas vas a tener que enfrentar en el camino, en dónde hay ripio, en dónde te vas a resbalar, en dónde te vas a chocar, probablemente tú no sabes. Simplemente entraste en un camino que tú no conoces. Y es como el escalador o los alpinistas. Se lanzan desde el piso, desde la base, ellos no logran identificar ni las posibilidades de los puntos de apoyo donde van a poder cogerse para tener el impulso necesario para seguir escalando. Ellos logran ver ciertas grietas en donde pueden meter sus dedos, pero máximo 3 metros desde el piso. De ahí ya no ven. Entonces, ¿qué hace el escalador? Se lanza a pesar de no ver el cuarto metro, el quinto metro en adelante. Ellos, como ven 3 metros, ¡pum!, saben en dónde poner las primeras 2, 3 zancadas, y ahora sí el resto es, necesito, ¿cómo voy a ver los próximos puntos de apoyo? Es cuando ya estás subido en la montaña, cuando ya subiste los primeros 3 metros, entonces ves 3 metros más adelante. Cuando avanzas 3 metros más adelante, entonces logras ver 3 metros más de posibilidades. Así como desde la base no logras ver cuáles son todos los puntos en donde te puedes resbalar, cuáles son todos los puntos en donde ha habido piedra lisa y en donde no vas a tener puntos de apoyo, pero eso te vas a enterar arriba, cuando ya estás en el 15 metros ahí subido, dices, wow, no vi que aquí en esta parte de la montaña no ha habido grietas, entonces me va a tocar dar un salto arriesgado, un salto peligroso, en donde puedo resbalarme y eventualmente va a suceder. Van a suceder resbalos o resbalones, más bien dicho, van a suceder caídas y vas a tener retrocesos, como en el trading. Eso es algo absolutamente normal. Nunca existe algo totalmente lineal, un crecimiento acelerado, ¿no? En todo momento vas a tener retrocesos. Entonces tú subes 15 metros y ¡pum!, te resbalaste, caes 4 o 5 metros para abajo, hasta que te soporta el
la cuerda de apoyo, porque obviamente hay escaladores más, diría yo, suicidas, en donde ellos no usan ni siquiera cuerdas de soporte, entonces el riesgo es altísimo, se llama muerte, un resbalón y estás muerto. Pero a la mayoría de escaladores tienen un punto de una cuerda de soporte, entonces se resbalan, retroceden 5, 7 metros y bueno, les toca volver a arrancar, ya no desde cero, sino ya desde medio camino. ¿Ok? Entonces, en el mundo del trading pasa lo mismo. Aquí yo tenía 3, 4 mil dólares, ¡pum! Hubo un resbalón, perdí 2 mil dólares o perdí 1,000, ok, de lo que yo arranqué con 2 mil, ya iba en 4 mil, hubo un revés, perdí 1,000, ok, volví a 3, continuemos el siguiente mes, vamos a recuperarnos, ¿no? En los negocios, lo mismo, emprendiste un negocio, emprendiste un proyecto, y todo iba bien hasta que hubo una crisis. Entonces, te tocó cerrar 2 de los 3 locales que tenías y lo que habías ya construido, habías avanzado, retrocediste hasta que te recuperes, salgas de la crisis y sigues. Todo es el mismo proceso. Y en ese proceso vas a tener que enfrentar varias adversidades, momentos y situaciones en donde entra en juego tu coeficiente emocional. El coeficiente emocional es mucho más importante que el coeficiente intelectual. Por eso es que una persona puede ser muy inteligente, pero no necesariamente está lista para ponerla en un cargo gerencial, porque puede ser un desastre, ¿ok? No, el hecho de ser muy inteligente no garantiza que vas a tener éxito. El hecho de ser muy inteligente puede ser que te garantice llegar hasta cierto punto, pero cuando ya empiezan a manejarse emociones en juego, cuando ya te toca realmente tomar decisiones en base al emocional, ahí se ve de qué estás hecho. Ahí realmente se ve si estás listo para eso o no, y listo para pasar al siguiente nivel o no. Es por eso que los mayores líderes o gerentes a nivel de corporaciones y todo, son personas que no necesariamente son súper intelectuales, pero tienen un alto grado de coeficiente emocional. Es decir, que saben lidiar con todas las emociones que eventualmente van a surgir. Va a haber días en los que estés muy enojado por situaciones en las que te dejaron realmente desmotivado, deprimido y totalmente enojado. Van a haber situaciones donde te sorprendas, ¿no? Van a haber cosas que no te las esperabas y son situaciones que tienes que manejar. Van a haber situaciones que te pongan muy feliz y estés totalmente entusiasmado, así como van a haber situaciones donde vas a estar preocupado, ¿no es cierto? Van a haber momentos de preocupación total y van a haber momentos de llanto y momentos de tristeza y de asumir el dolor o la pérdida. Entonces, todo esto tienes que lidiar, el emprendedor tiene que lidiar con todos estos factores, estas etapas emocionales. Entonces, por eso es importante desarrollar nuestro coeficiente emocional, más incluso que el intelectual, porque de cierta manera todos vinimos dotados con una capacidad intelectual. No somos Einstein, pero sí somos inteligentes. Ahora, lo más importante es cómo vas a lidiar con las situaciones. Ese es el factor que te garantiza mucho más éxito que el factor intelectual. Entonces, en este sentido, por ejemplo, aplicado al trading, es absolutamente importante el factor emocional. Ya sea que eres tú operando manualmente, donde hay una altísima exposición al riesgo, porque eres directamente tú lidiando con la parte emocional, o utilizando un servicio como el que nosotros usamos, en donde, aunque no eres tú operando el mercado, entonces el factor emocional realmente es mucho menos, ¿no es cierto? Pero ¿qué pasa cuando surgen eventualidades como la de esta semana pasada, que el mercado se volvió loco por muchos factores políticos o lo que querramos? Hubo una intensa volatilidad en el mercado, un poco inestable e impredecible. Entonces, en ese momento, ¿qué pasa? Uno dice, ok, wow, subió el flotante. Entonces, ahí empieza a activarse tu factor emocional. Y ahí es donde empezamos a ver el descontrol, ¿no? De una persona que no sabe a veces lidiar con todo eso que está sucediendo. Entonces, este factor es crítico y por eso necesitamos trabajar en nuestras emociones como un jugador de póker, que es absolutamente frío, que es absolutamente parco,
que es estratégico, porque él está consciente de que si él se resbala un poquito en su parte emocional, pierde, ¿ok? Entonces, en todo proceso, este es un factor importantísimo que nos va a permitir dar el siguiente paso e ir al siguiente nivel, ¿ok? El factor emocional. Tenemos el otro factor que es el interpersonal. Este es clave, realmente saber quién eres, autoconocerte. Es decir, cuando te miras en el espejo, y sería una buena pregunta que tú te debes hacer es, ¿quién soy? ¿Para qué estoy en este mundo? ¿De qué estoy hecho? ¿Cuáles son mis límites? ¿Cuáles son mis fortalezas? ¿Cuáles son mis debilidades? ¿De qué creo que soy capaz? ¿No es cierto? Porque hay mucha gente que se ve al espejo y cree que es un gatito, pero realmente es un león, ¿no es cierto? Y hay gente que es un león, pero cuando se ve en el espejo, se ve como gato. Entonces, la persona, a pesar de tener todo el bagaje, toda la experiencia, todo el expertise o lo que quieras, y todo el potencial, pero se ve como un gato, su creencia es muy baja, su autoestima es muy baja, no está consciente de lo que es capaz. Y lo mismo, viceversa, hay gente que cree que es un gatito, pero cuando se ve en el espejo, realmente se refleja un león, ¿no es cierto? Alguien que puede lograr mucho, que es capaz de mucho. Entonces es importante conocerse. El factor interpersonal significa que tú escarbes un poquito en tu corazón, en tu mente y digas, bueno, ¿para qué estoy en este mundo? ¿Para qué Dios me puso en este mundo? ¿De qué estoy hecho? Y qué es lo que quiero hacer en mi vida, ¿no es cierto? Realmente hacia dónde voy, qué es lo que me mueve, ¿no? Y por eso es importante conocerse, porque esto es importante. A veces no vas a saber de qué estás hecho hasta que se presenta una situación en la que ser fuerte es la única opción. Hay mucha gente que dice, yo no sabía que era capaz de levantar un auto con los brazos, hasta que no le vi a un ser querido abajo de un carro, ¿no es cierto? Yo no sabía que tenía tanta fuerza. Entonces, tú nunca vas a saber de qué eres capaz hasta que, como digo, ser valiente, ser fuerte, ser arriesgado, sea tu única opción. Entonces, importante conocerte, que empieces a saber quién eres y de qué eres capaz, ¿no es cierto? Entonces, esto te va a permitir afrontar múltiples eventualidades, múltiples desafíos en el proceso y múltiples adversidades, porque ahora vas conociéndote mejor. Y cuando tú te conoces, tú sabes cuáles son tus límites y sabes también de qué estás hecho, ¿no? Qué obstáculos ya eres capaz de vencer y qué obstáculos ya has vencido. Esto es importante también, analizar el pasado. El pasado siempre tiene que ser analizado como una escuela y no como un látigo para que nos lamentemos de lo que no hemos hecho. El pasado tienes que analizarlo para decir, mira en cuántas ocasiones yo perdí amigos, perdí dinero, me fue mal, quebré, me enfermé, tuve situaciones en contra, en este sentido, en lo otro, pero salí adelante y tuve la valentía y tuve el coraje y tuve la osadía de sobreponerme y lo hice una vez más y lo hice otra vez más hasta que vencí y ahora estoy donde estoy, a pesar de que puedas estar tal vez no en la posición que quisieras, pero estás vivo, pero estás al frente, pero has logrado superarte. Entonces todo eso te tiene que dar bases para saber quién eres, ¿no es cierto? Todos hemos enfrentado obstáculos, desafíos, adversidades y aquí estamos. Seguimos en la lucha, seguimos en el día a día. Un día más para luchar, un día más para dar un paso más. Y seguimos en el camino, ¿cierto? Estamos en el cuadrilátero, nos golpearon, caímos, pero nos levantamos. De eso se trata la vida. No se trata de subirte al cuadrilátero y decir, bueno, aquí nunca me van a tumbar, nunca me van a vencer. Aquí la vida es color de rosas, ¿no? La vida no es color de rosas. Hay que tener claras las expectativas. Hay que tener claro que si te lanzas a un proyecto para emprender algo, van a tumbarte muchas veces. La vida te va a golpear muchas veces. La vida es una de las mayores, ¿cómo se llama? Escuelas o profesores, como lo quieras llamar,
que te va a golpear con mucha fuerza, con mucha dureza, muchas veces, pero te va a enseñar, una de las mejores profesores. Entonces, hay que estar dispuesto a eso. Y cuando tú te lanzas en el mundo del emprendimiento a tener éxito, tienes que estar dispuesto a perder, dispuesto a que te golpeen, a que la vida te dé reveses, ¿no es cierto? Y esto es importante entender porque si tú tienes tus expectativas claras, entonces vas a poder asumir de manera madura todo revés, ¿no es cierto? Que se pueda manejar. Y aquí viene el siguiente factor en relación a esto, que es el factor riesgo. ¿Cómo consideras el riesgo? ¿Qué concepto tienes tú del riesgo? ¿No es cierto? ¿Le huyes al riesgo? ¿Eres totalmente reacio a correr riesgos? ¿Qué tipo de experiencias has tenido en el pasado? Siempre que te has visto, que te has tenido que enfrentar a un riesgo, ¿has salido corriendo? ¿O estás consciente de que el riesgo es parte del camino y que vas a necesitar correr riesgos para tener el éxito que buscas y para ir de un punto A un punto B? Y es así. Entonces, como siempre digo, cuando huimos del riesgo, entonces estamos huyendo de las oportunidades. Y es imposible no correr riesgos, es imposible usar un atajo que te permita ir al camino del éxito por un ladito, ¿no es cierto? Sin pasar por riesgos. No se puede, no existe, eso no es posible. Tienes que pasar por el camino del riesgo, que va a implicar pérdidas eventualmente, que va a implicar problemas de salud, que va a implicar como es competencia desleal, que va a implicar muchos desafíos y muchas adversidades. Te montas un negocio y tú no sabías que en ese negocio había, no sé, te montas un restaurante y tú no sabías que justamente en ese sector había qué sé yo, una plaga de ratas, ¿no? Y ahora te montaste un restaurante, ahora tienes comida y se te meten en la noche y te arman un relajo y terminan clausurándote local. No sé, o sea, hay muchos factores de riesgo en donde que tú no sabes, al igual que el escalador, a menos que te lances, a menos que ya emprendes y ya das los primeros pasos, y generalmente ya haces la inversión. Hay muchos factores de riesgo que vas a conocerlos ya sobre la marcha. Ahí la pregunta es, entonces, ¿cómo actúas? ¿Qué haces cuando te enfrentas a una adversidad, a un desafío, a un problema que implica costos, que implica pérdidas, que implica, ¿cómo se llama? Adversidades, ¿no? Entonces, este es un punto clave. ¿Cómo reacciono yo ante el riesgo? Y es algo, como digo, inevitable, en donde no tenemos que sacarlo del diccionario, ni tampoco tenemos que temerle a esta palabrita. Es uno de los factores que permiten que tu mentalidad empresarial esté en su máximo performance, cuando tú tienes el riesgo contemplado, ¿no es cierto? Y tomas el riesgo como tal, como una oportunidad, que si es que pierdes, sigue siendo una oportunidad de aprender. Si es que ganas, qué bueno, ¿no es cierto? Es así como se toman los riesgos, con madurez, con mente fría, como un jugador de póker, como un empresario. No cualquier ciudadano, no cualquier individuo llega a ser exitoso. ¿Por qué? Justamente por esto, porque la gente tiene pavor al riesgo. No le gusta perder o no está dispuesto a perder, entonces no emprende nada ni tampoco tiene éxito en nada. En cambio, los grandes empresarios, los hombres de negocios, son gente que están dispuestos a hacerlo una y otra vez, a hacerlo una y otra vez, a pesar de que tengan que enfrentar riesgos y problemas o pérdidas o lo que sea, siguen adelante y siguen adelante y siguen adelante hasta que lo logran. Entonces, esa es la gran diferencia. Y el quinto factor es la determinación. Este es un ingrediente esencial de esta combinación de factores, ya que la determinación significa decisión definitiva. Es una decisión definitiva que tú tomas al momento que das el primer paso de emprender algo. Tú estás determinado a lograrlo o morir en el intento. La determinación va mucho más allá que el simple deseo, que el simple me gustaría tener mucho dinero, me gustaría tener éxito, me gustaría tener seguridad financiera para mis hijos. La determinación es, ¿lo hago
o lo hago y punto. No importa lo que tenga que hacer, no importa si hace frío, no importa si hace calor, no importa si llueve, no importa si está lejos, no importa si está cerca, no importa si estoy a pie. Hago lo que sea necesario porque estoy, ¿qué? Determinado a lograrlo. Este es una palabrita vital dentro de este contexto de factores que te forman, que blindan tu mentalidad para el éxito que buscas, para llevarte al siguiente nivel. La determinación es algo que te protege, te deja, es el grosor del cuero, ¿no? Que tengas en tu piel, ¿no es cierto? Es tu actitud, es tu coraza de actitud que determina qué vas a hacer cuando se enfrenta un problema, qué vas a hacer cuando venga una dificultad, qué vas a hacer cuando venga un desafío. Entonces, la determinación dice, lo hago a pesar de, lo hago a pesar de los problemas, a pesar de los desafíos, a pesar de las dificultades, yo sigo en pie, sigo en el camino. Y por eso es que la determinación es tan importante dentro de este contexto, de este grupo de factores que hace que tú tengas una mentalidad de campeón, una mentalidad de big player, ¿no? Porque eso no significa que no vas a tener problemas, pero tú estás determinado a lograrlo. Y esa es la gran diferencia de la gente que tiene un primer problema y se va corriendo, se asusta, ya tuvo una pérdida, sale del juego. Esa es la gran diferencia. Entonces, la determinación es un factor absolutamente clave, que obviamente va a fortalecerse en base a los motivos que tengas. O sea, cada uno de los factores que hemos analizado tienen un pedacito son ingredientes, ¿no? Como en un pastel, son importantes. Si tú en un pastel quitas el azúcar, pues ya cambias el resultado, ya queda un pastel, pero desabrido. Si quitas la margarina o quitas los huevos, qué sé yo, ya queda alguna cosa menos un pastel. Entonces, dentro de estos ingredientes, que son los factores que causan un efecto, y es una mentalidad de campeón que te lleva al siguiente nivel de resultados, cada factor es esencial, ¿no es cierto? Quiere decir que no se puede quitar. No puedo decir, es que tengo buena actitud y es que ya tengo, ¿cómo se llama? Es que ya tengo controlado, no sé, tengo la determinación, pero no tengo el motivo. No se puede. Es que tengo los motivos, pero no tengo la determinación. Tampoco se puede, ¿no es cierto? Entonces, cada uno de los factores que hemos analizado aquí son ingredientes obligatorios, ingredientes esenciales, en donde si uno falta, daña el efecto, ¿no es cierto? Ya el resultado es distinto. Entonces, tienes que irlos la idea es que tú puedas usar los 5 factores de tal manera que tu mentalidad realmente sea una mentalidad de acero, ¿no? Y estás determinado y dispuesto a hacerlo. Y esto te lleva al punto que todos queremos, al éxito. Esto te lleva a la cima de la montaña que tú te hayas propuesto llegar, en donde vas a poner tu bandera, en donde vas a poner tu nombre, y ahora has escalado un peldaño más en el camino hacia el éxito. Y este éxito temporal es la acumulación, digamos, es la acumulación de pequeños éxitos. Nunca hay una cima tan alta como la que no puedas escalar. Entonces, en este proceso vas a haber tenido muchas dificultades, pero ahora finalmente ya lo logras. Y cuando tú digas, aquí estoy, a pesar de todos los desafíos, a pesar de todo lo que tuve que pasar, aquí estoy. Y aquí me merezco llegar, ¿no es cierto? La pregunta es, ¿te mereces llegar a tener lo que quieres? ¿Te mereces llegar a lograr lo que tú quieres? Esa es una buena pregunta y tiene que ver con uno de los factores, el interpersonal. ¿Mereces? ¿Crees que mereces el éxito que buscas? Entonces, vamos a ver de qué estás hecho. Y por eso es importante, cuando tú buscas éxito, tienes que tener expectativas bien claras. Porque la gente quiere tener éxito, pero no está dispuesta a pasar por el proceso. La gente quiere esta parte final, pero no quiere pasar por ninguno de los otros 5 factores que son esenciales. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Ante el primer bu, ya sales corriendo. El primer susto, la primera pérdida, el primer problema, el primer desafío, ya salgo corriendo, ¿no? Entonces, este es un factor importante, ¿no es cierto? Digamos, este es el resultado y este es el efecto, el éxito. Y ahí tú vas a ver desde ese punto alto, vas a ver cómo todos los problemas que en un momento parecieron grandes quedaron chiquitos. Ya ves,
desde otro panorama, la vista se ve hermosa, como un avión cuando despega y tiene que pasar por toda la turbulencia del ascenso, que a veces es fea. Entonces, cuando pasa el nivel de las nubes y tú ves las nubes abajo, como un colchoncito, entonces estás yendo al doble de velocidad de lo que estabas yendo abajo en tierra, pero ahora estás súper tranquilo. Parece que el avión ni se mueve, parece que está apagado, parece que está flotando, pero estás yendo al doble de velocidad y estás tranquilo. Todos los problemas quedaron abajo. Abajo quedaron la lluvia, abajo quedaron los rayos, las tormentas, abajo quedó todo. Entonces estás mucho más fuerte, ahora estás más tranquilo financieramente, ahora estás más estable, ahora estás mucho más sabio y ahora tienes otra montaña para escalar, ¿no es cierto? Entonces, cada vez te vas fortaleciendo. Para llegar a un nivel tienes que pasar por cierto proceso de adversidades y cierto proceso de desafíos en donde vas fortaleciéndote y cada vez haciéndote mejor y mejor y mejor. Y en el proceso vas a tener éxitos generales, ¿no? A veces todos vamos atrás de un éxito financiero, pero no estamos conscientes que para llegar a tener un éxito financiero tienes que lidiar con todas las otras áreas de tu vida también. Entonces vas a tener que trabajar en una manera de un éxito un poco más equilibrado. Y por eso es que, como digo, estamos en un negocio nosotros prácticamente en el que tenemos que aplicar cada uno de estos factores en nuestra vida, porque estamos dentro de un proyecto que nos va a permitir llegar a tener estabilidad y seguridad financiera. Entonces necesitamos aprender a trabajar con estos factores, empezar a buscar los motivos, empezar a buscar, indagar dentro de nosotros mismos, qué es lo que yo quiero, de qué estoy hecho realmente, para qué estoy haciendo esto, ¿no es cierto? En fin, porque todos buscamos un éxito, de cierta manera, cada uno busca un éxito diferente en su vida, pero todos buscamos, entre comillas, logros parecidos y estabilidad financiera y todo el tema. Pero es el mismo camino, el mismo proceso. Y siempre va a ser la misma secuencia, ¿no? Entonces, eso es lo que quería compartirles, mis amigos, y saber de que estamos en el camino correcto, ¿no es cierto? Todos fuimos hechos, somos parte de la naturaleza y fuimos hechos adaptables, ¿no es cierto? Como todo en la naturaleza, nosotros también somos adaptables. En la medida en la que tú te adaptes a las situaciones, vas a tener cada vez mayores habilidades, mayores fortalezas, ¿no es cierto? Así como si es que si plantas un árbol, ¿no es cierto? Que de repente, o más bien dicho, el otro ejemplo me gusta más, si es que en base a las condiciones que un ser humano pueda enfrentar, adapta situaciones favorables, ¿no es cierto? Si te botan en la Antártida, pues tu mente está programada para automáticamente buscar estabilidad y seguridad. Entonces, construyes inmediatamente, primero, buscas de qué manera abrigarte, ¿no es cierto? Entonces, eres adaptable, no es que dices, bueno, ya estoy aquí, me muero. No, simplemente buscas el arte de sobrevivir, ¿no? Se llama esto. Buscas la supervivencia. Entonces, primero vas a buscar abrigarte. Segundo, construir un lugar seguro, alguna cueva, alguna cosa que te proteja de los vientos fuertes y helados, de las corrientes frías, ¿no es cierto? Entonces, vas luego a buscar alimento. Entonces, te haces una lanza y te vas adaptando a la situación, ¿no es cierto? Lo mismo, si estás en la costa y tú estabas acostumbrado al frío, pues vas a tener que adaptarte a la situación como funciona allá. Si es que hay mosquitos, pues te consigues ¿cómo se llama? Un repelente. Si es que hace calor, pues te buscas un aire acondicionado. Si es que, no sé, o sea, vas adaptándote a la situación. Lo mismo, en el camino del éxito tienes que irte adaptando a las situaciones. Es que aquí tuve un problema, es que no resultó como funcionaba. Es que no fue como esperé. Ok, ¿qué vas a hacer al respecto? Esa es la pregunta. Eso es lo que define el que tiene un coeficiente emocional nulo, bajo, mediano o alto, ¿no es cierto? ¿Qué vas a hacer al respecto? Te das por vencido en el primer susto, en la primera pérdida, en la primera derrota, en el primer desafío, en la primera adversidad,
¿Ya sales corriendo o qué vas a hacer al respecto? Entonces, ese es el punto que define qué tan adaptable eres. Mientras menos adaptable seas, menos probabilidad de éxito tienes, porque el éxito no es un camino totalmente lineal en donde todo está lindo, las condiciones están perfectas, todo salió increíble como esperabas y te esperaron con cafecito y sanduchito al final del camino. No, no funciona de esa manera. En el camino del éxito vas a tener muchas pendientes que no esperabas, vas a tener muchos resbalones, vas a tener muchos desafíos, vas a tener que cortarte los dedos varias veces mientras escalas, ¿no es cierto? En el proceso vas a tener que pasar por ciertos desafíos inesperados e imprevistos y es parte del camino, pero eso es lo que te va formando el callo que necesitas para merecer el éxito que buscas. Todo es una cuestión de merecimiento. Así es que, mis amigos, esa es la información que quería compartir con ustedes hoy. Estamos iniciando una semana bendecida y con Dios mediante, con el mercado a nuestro favor, vamos a salir totalmente vencedores. Así es que les mando un abrazo. No sé si tienen alguna pregunta, alguna inquietud. Hola, hola. Bueno, voy a dejar de grabar aquí y responder algunas inquietudes que ustedes puedan tener, mis amigos. Vamos a parar la grabación.